Good afternoon and welcome to Conversations on Showing Up for Kids. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra presentación para hablar acerca de los niños. My name is Tim Markle and I'm Director of the Southern Regional Center for Children and Youth with Special Healthcare Needs. Mi nombre es Tim Markle y soy el director del Centro Regional del Sur para las necesidades de los niños. Today, we are going to be talking with Hector Portillo from Padres, Hijos, and Accion. El día de hoy vamos a estar hablando con el señor Hector Portillo de la organización Padres e Hijos en Acción. If you haven't noticed, we will be translating from Spanish to English and English to Spanish. Si ustedes se habrán dado cuenta, vamos a estar interpretando de español a inglés y de inglés a español. So first of all, Hector, welcome and thank you for being here today. Primero que nada, bienvenido Héctor y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta grandiosa invitación. Thank you for this great invitation. So I was just at I believe, 5-year celebration of Padres e Hijos. Yo vi que están en la celebración de los 5 años de Padres e Hijos. And I learned that I have no idea how you and your wife started Padres e Hijos. Y me di cuenta de que yo no tengo ni idea cómo usted y su esposa empezaron Padres e Hijos. So can you tell us how it started and why you decided to start this organization? Entonces, ¿usted nos puede contar cómo comenzaron y por qué ustedes decidieron comenzar esta organización? Gracias, Tim. Sí, absolutamente. Sin el apoyo de mi esposa no lo hubiera logrado. Es decir, ¿sabes qué? Pues voy a gastar menos tiempo en la familia. Y dijo, está bien. Una vez que le puse el proyecto, dijo, adelante. Yes, and absolutely. And thank you, Tim. And actually, without my wife's support, I couldn't do that. I was telling her, okay, you know what? I will spend less time with family time. And she said, yes, it's fine. Go ahead. No de esa manera, pero sí me apoyó. Not in that way, but yeah, she supported me. Oh, that's excellent. Bueno, es un proyecto que empezó en mi idea cuando, ¿qué va a ser de mi hijo después de los 21 años? No hay nada para él. ¿Qué más hay para la familia? No nada más para mi hijo. ¿Qué servicios y actividades hay? No muchas. Yeah, this project started like I was thinking, what is going to happen when my son turns 21 years old? Oh. And what kind of service he is going to have, and not just for my son, for other families too. What are the services available for them in there? Entonces, tuve la oportunidad de trabajar como coordinador de la participación familiar en WISP, que es un grant del DPI. De ahí aprendí tantas cosas que me hacían falta para abogar por mi hijo. And I have the opportunity to work as a coordinator with WIST, which is part of DPI, and I have the opportunity to learn a lot for my son, to help my son. Y una vez que tuve varias presentaciones a nivel estatal, a nivel local, y tuve más contacto con las familias, me pedían cierta información que no estaba y actividades que no estaban disponibles en ese tiempo en la comunidad. Y hasta hoy, solo por Padres Hijos en Acción las hay. And once I had the opportunity to work in there, like a state level, local level, I have more contact with families, and the families were asking me about information about activities that were not available in the community for them. And still, those activities are only available through Padres e Hijos at this point.
Cuando What digo no están disponibles solamente para nosotros, es porque nosotros incluimos toda la familia. Incluimos toda la Yeah. familia y tengo contacto con varias agencias donde muy buenas agencias, hay mucha participación, pero tienen un enfoque bien preciso. Y nosotros somos un poco más inclusivos en cuanto a toda la familia, incluyendo la familia extendida. And what I mean with that, no available and another, part is like we include the whole family, and we work with another agencies too. And but we are so precise to be focused on the whole family, and we work with everyone, with the whole family. So what sort of activities do you do? ¿Y qué tipo de actividades ustedes hacen? Muy buena pregunta. Nosotros tratamos de que dentro de las actividades pues, incluyen ciclismo, jardinería, jumping, actividades de arte, de dibujo, fútbol, diferentes tipos de actividades que ayuden a mejorar las habilidades motoras finas y gruesas de los niños. This is a really good question. We try to do those activities like cycling, like gardening, art, drawing, soccer, and we try to try to do different type of activities to develop the fine motor abilities of the kids, the fine and not fine, abilities of the kid. Pero incluyendo aún las habilidades sociales que son las más importantes en ese momento. Including also the social skills, which are so important. Otras actividades que es importante o la base en otros es la educación. La educación para navegar los sistemas tanto de salud como educativo. Another part is, which is very important, is the education. Education to navigate the system, the education system and other systems. And health system, sorry. Bueno, uno de los varios puntos que tratamos es la inclusión y la equidad para nuestra comunidad latina en todo ese tipo de servicios. One of the points that we are so inclusive is that, so very careful is with the inclusion and equity for the Latin community. Lo que hacemos es siempre tratamos de hacerlo de un aspecto cultural y creamos una relación estrecha sirviendo uno a uno, prestamos el servicio uno a uno, pero a la vez nos identificamos con un grupo de apoyo mutuo. What we always do is we approach this like cultural. We have a cultural view, and we build close relationship one-on-one, but at the same time, we build in a group. We see ourselves like a support group too. Dentro de todo esto es la finalidad de que los padres se apoyen unos a otros. Inside all this, the main goal in here that is parents support it to each other, How many families do you have involved? ¿Cuántas familias tiene involucrada en esto? Qué buena pregunta. Cuando iniciamos con 3 familias. 3 familias iniciamos. Ahorita estamos en la lista de aquí en el condado de Dane. Hemos servido a más de 154 familias. En un promedio de 40, 50 familias asisten a los eventos, algunos 15, 20, dependiendo de cada evento. Okay, this is a good question. When we start, there were 3 families, and now we are in Dane County list, and we are serving
154 families. Wow. And we have an average of 40 or 45 families attending events. And depend of the event, sometimes it's 15 or 20 families attending the event. Antes de mencionar, a nivel estatal hemos apoyado a más de 1,000 familias a lo largo de los 5 años. Y aparte, hubo una combinación con el trabajo de WISPI. Pues. Interpretar en clarificación, perdón, Portillo, ¿una combinación con quién? En mi posición de WISPI. The WISPI, okay. Yes, we at the state level, we support more than 1,000 families in 5 years, and in a combination with my position in WISPI. So how do families get connected with you? ¿Y cómo las familias se pueden conectar con usted? ¿Cómo se conectan con usted? Me gusta cómo me entrevista, las preguntas son buenísimas. Bueno, lo mejor es la referencia, lo que llaman word to word. Siempre alguien nos refiere con una familia que con nosotros, o un amigo, o alguien nos los manda. El último año hemos recibido de 2 a 3 familias por mes, están acercando a nosotros por nuestros proyectos. I like the way that you interview me. Actually, those are really good questions. The way it's referenced, the families are referring us or friends are referring us. So we are receiving like 2 or 3 new families per month in the last and this time. So let's say, well, I obviously do not speak Spanish. Okay, vamos a decir, yo obviamente no hablo español. Can I call Padres at Hijos if I have a family who does speak Spanish that wants to get involved? Will I be able to call and get information for them? Yo puedo llamar, por ejemplo, si sé de una familia que necesita apoyo de ustedes, de padres e hijos, yo puedo llamar y tener información acerca del programa para dárselos. Claro, absolutamente. Nuestra finalidad es que nuestra comunidad latina, nuestros hijos actúen en la comunidad, se integran en la comunidad. De hecho, hay algunas familias que no son latinas que participan con nosotros. Yes, absolutely. Our goal is like our kids get involved in the Latin community, get involved in the whole community. And yes, we have some families that doesn't speak Spanish and they are involved with us too. Oh, cool. Muy bueno. So what do you have anything coming up this summer? I know we're recording this, but I also want to give you a chance if anybody watches this or listens soon. What are you doing this summer? Claro. Vamos a seguir. Oh, perdón, Cristina. Okay. Sí, hay algo que está ocurriendo este verano. ¿Tienen algo para el verano? Yo sé que estamos grabando esto, pero quiero que tengan la oportunidad, si alguien está mirando este Zoom, que tengan la información. Adelante. Claro, sí, siempre tenemos actividades el año en completo. En el verano normalmente tratamos de hacer actividades al aire libre, como son los de jardinería y lo que es bicicletas. Sin embargo, Yes, of course. We always have activities the whole year, but on summer we try to do like outside activities like cycling or gardening. Adelante, Héctor. Al mismo tiempo que estamos haciendo la jardinería y bicicletas, estamos dando clases de cocina y nutrición con los niños, ahí mismo al aire libre. At the same time that we are doing those activities, cycling and gardening, we are doing like cook classes and nutrition in the same place outside with the kids. Seguimos en otras actividades para los padres en la cuestión educativa, en cómo abogar por sus hijos, cómo ser diferentes, cómo navegar el sistema
y seguimos apoyando a los padres, sobre todo en estas últimas fechas, mucho acerca de cómo aplicar por la tutela. And also we have activities for parents. We have education, and how to advocate for their kids, and how to navigate, subjects. And we are doing a special focus on how to get them not the tuition, they can, I'm sorry, The guardianship. the guardianship. Thank you. Yeah, that is a problem that a lot of families have to deal with, Sí, ese es un problema que muchas familias tienen que lidiar con ello. and it's not easy. Y no es fácil. Siguiendo con respondiendo las preguntas, tuvimos el 4 de junio consintiendo a la mamá, donde 40 familias, 40 mamás se consintieron. Fue un éxito tremendo, gracias a que Centro Hispano nos prestó el lugar y 24 voluntarias, 25 con mi esposa fue voluntaria y 4 miembros del staff se logró que se consintieran a 40 mamás. Masajes, maquillaje, aromaterapia, las uñas, muchos servicios. Okay. Yes, and continuing with the questions, on June 4, we had an event, Consenting Mom, and this was, we consent 40 moms in there, and this was a really good success, and thanks with the Centro Hispano who helped us, and we have 24 volunteers, actually 25 with my wife, 25 volunteers and 4 staff members, and we were able to consent 40 moms, like massage and the nails and the what? Makeup y corte de cabello. Makeup and aromaterapia, is it Sí. so? Okay, so therapy, aromatherapy, and so we will able to consent 40 moms with this. This was great. So when are you going to have the facials for the guys? ¿Cuándo van a tener los faciales para los hombres? A ver. Un poco de paciencia. De hecho, la consulta con los papás dijeron, somos tan guapos que no necesitamos faciales. Oh. Pero vamos a llevarlos a boliche el próximo mes. ¿A dónde? Al boliche, bowling. Al bowling, okay. Yeah, I asked a little bit of patience, please. But the guys were saying that we are so handsome, we don't need this treatment, But we are going to have that to the bowling next month. Oh, I need more information. I love bowling. Necesito más información. Me amo el bowling. Oh, claro, siempre necesitamos voluntarios. Yes, of course, we always need volunteers. Yeah. I will, if I'm available, I will gladly volunteer for a bowling outing with guys. I love it. Sí, estoy disponible, pero sí, gratamente voy a hacerme voluntario para salir al bowling con los chicos, sí. Algunos de nuestros padres no han jugado nunca bowling, es por eso digo, sería grandioso que usted sabe cómo jugar, nos compartiera ese conocimiento a los padres que no tienen conocimiento de cómo usar ese tipo de actividad. Some of our fathers, they never play bowling. So this would be great if you can share your experience, how to play, and this would be great for them to learn from you. I'm not good, but I'm willing. Okay, no soy bueno, pero estoy dispuesto. Sí, sí sería bueno porque la primera vez que yo fui al bowling pensé que era pelota de soccer. Imagínate mi pie cómo me quedó. Yes, this would be great because the first time that I bowling, I was thinking that this was a soccer ball. Can you imagine my foot? How it ends? That would hurt. Eso duele.
Bueno, continuando nuestras actividades, tenemos más, digamos, aparte del ciclismo que vamos a hacer, tratamos de la cocina, vamos a tratar de llevar a los niños a arte, otra vez contratar al artista. Así es el mismo, no puedo dar el nombre porque aún no he hecho el contrato con él, pero necesitamos que nuestros hijos tengan, se distraigan un poquito en el arte. Okay, and continuing with the activities, we are doing, of course, cycling, more cycling, the cook, and we try to get art, and we are trying to get the artists with us. I can't say the name because I didn't hire the artist yet, but yes, we need our children being distracted with this type of things. So I also know that Padres y Hijos got a grant from the Robert Wood Johnson Foundation. What are you doing with that grant? Ok. Yo también sé que Padres e Hijos tuvo un grant de Roberts Johnson. ¿Qué van a hacer ustedes con esos grants que recibieron, esa donación, digamos? Me asombra la coordinación o que tenemos entre ti y yo. Me lee mi mente en lo que voy a hablar enseguida. I'm so amazed with the coordination that we have. You're reading my mind, actually, with the questions. Sí, gracias al grande CYSHCN, le llamamos CYSHCN, por Robert Wood Johnson Foundation, es un gran por 3 años, donde tratamos de que haya cambios y reformas en cómo nuestra comunidad recibe los servicios de salud. Okay. Yes, talking about the grants, CYSHCN or Robert and Johnson Foundation, we received a grant for 3 years, and we are going to do changes in how the families are receiving the health services. Para promover esos cambios con los que toman las decisiones, necesitamos escuchar la voz de las familias, de la comunidad, de los que están recibiendo los servicios de salud. To promote those changes with the people who receive those notice, we need to speak out, and they have to know about the changes about the community and how they are receiving the health services. Bueno, hemos puesto algunas sesiones de escucha, pero bueno, hicimos una sesión de escucha en la que pedimos a las familias que nos dieran sus puntos de vista o sus experiencias, tanto positivas como negativas, aparte sus recomendaciones en este tipo de servicios de salud. We have a listening session for the families where they can share with us their point of view, even negative or positive, and how they are receiving the health services. What have you learned so far, the good and the Yeah. bad, about health services? ¿Qué han aprendido ustedes acerca de lo bueno y lo malo, acerca de los servicios de salud? Bueno, de manera general, no hemos publicado todos los resultados. Estamos haciendo los últimos toques, por así decirlo, pero podemos decir que hace falta un poquito más de comunicación y conciencia, sobre todo en la primera línea de servicio, del front desk, lo que le llaman. Well, in general, we didn't put the results yet. We didn't make those public, but what we learned is we need more communication and be more conscious about the people who's receiving those services. Los proveedores, cómo establecer una mejor comunicación con las familias, usando una cultural competence o competencia cultural. Not the providers, about the families actually who use those services, creating like
cultural competency, Um, sorry. Y un lenguaje sencillo. ¿Y un lenguaje de qué, perdón? Un plain language, lenguaje sencillo. El uso Oh, okay, and an easy language. plain language. Yeah, I could use that sometimes too from my medical provider. I could use Ajá. plain language. Sí, eso también lo puedo usar yo con mi doctor. Puedo usar un lenguaje sencillo. Ujú. Sí, definitivamente siguiendo con eso, la salud mental es uno de los puntos importantes, sobre todo con el COVID en nuestras familias. Yeah, and continuing with that, the mental health is one of the important things with this COVID situation with our families. Y aparte de esto, en la cuestión del respiro, necesitan respiro las familias. And about the families needing like a breath, they need a Oh. breath. Families need a Respite, breath. el respite service. Respite Respite service. service, and I'm sorry, they need respite service. Yes. Sorry. Y para ello nosotros con parte del GRAN, sí, hemos proveído con la información que tiene la Asociación de Respiro de Wisconsin. A 5 familias se graduaron o terminaron el curso de 11 sesiones. And we use part of the grant, and for breastfeed in Wisconsin, we have 11 families graduating no, I'm sorry, perdón, ¿cuántas familias? 5 familias. 5 familias de 11 sesiones, ¿verdad? I'm sorry, it's 5 families were like graduating from 11 sessions. So those 5 families are now trained to provide respite to other families. Entonces estas familias fueron entrenadas para proveer respiro a las otras familias. Bueno, nuestro plan es crear un banco de horas en Okay. el servicio de respiro. Okay, our plan is create like our bank for this type of service. Oh, nice. So it's like trading and supporting each other. Okay, es como intercambiando y haciéndose el apoyo uno al otro. Exacto. Estamos siguiendo casi, digamos, buscando información del Time Bank que está a nivel nacional. Kim Whitmore nos está asesorando en ese sentido. Yes, we are using like the national at the national level, the Time Bank, and Kim Whitmore is helping us with us. That's a great idea. Es una excelente idea. En ese sentido, pero también tenemos que proveer información a las familias de cómo decir sus historias. Yes, and this is this matter, yes, but also we have to give the information to the families to teach them how to, pass the information, how to say the stories. Yes, telling your Storytelling. story so people understand what you need is really important. Sí, claro, diciendo tu historia y haciendo que los demás entiendan qué es lo que tú necesitas es excelente. Por lo que verano, julio, traemos una persona que nos va a proveer de toda la información de cómo efectivamente decir nuestras historias en storytelling. Técnicas de storytelling. Técnicas, okay. Yes, this summer in July, we have a person who's coming and is going to teach us how to say the story in the format of storytelling. Lo más importante es que va a ser en español la sesión de entrenamiento, por llamarlo así. The most important thing is this training session, let's call it like that, is going to be in Spanish. Okay. Oh.
And can people, excuse me, sorry about that. Can people learn more about that on your website? Oh, perdón. Y Me- las me- personas pueden aprender Sí, más en su página web de esto. sí, claro, y en el Facebook. ¿Me permite un segundo nada más, por favor? Yes, on Facebook too. Can you give me 1 second only, please? Absolutely. I will try my best to edit this out, but I'm not the best editor. So I'll just sit here and talk until Hector returns, and Hector is back. Okay, Mil disculpas. I'm so sorry. Como cuido de mi hijo y ahorita se acá está pidiendo asistencia. I take care of my son and he was asking for assistance. Sorry about that. Happens when I work from home with my son, so I understand. Sí, esto pasa cuando yo trabajo desde casa con mis hijos, entonces sí lo entiendo. Sí, bueno, volviendo, sí, claro, nosotros tratamos de tener la página de Facebook siempre al día. La página web está un poquito más atrasada, pero pueden encontrar bastante información de ahí de nosotros. Yes, well, we try to have, going back to the subject, we try to have our Facebook page up to date, and our website is a little bit behind, but yeah, we can have information about us there. Good. I will email you and get the right address for the Facebook page and the website so that I can put it with this recording. Ok, entonces le voy a mandar un email para que me dé la dirección correcta de Facebook y también su página web para que pueda poner esta grabación. Gracias. Tenemos ahorita otra actividad que empieza en esta siguiente, el 21, junio 21, con 4 familias que inscribimos en Kid Fitness, en la coordinación con la Universidad de Wisconsin, el doctor Luis Columna. ¿Cómo está el doctor, perdón? Luis Columna. Luis Columna. Yes, we have another activity, and this will happen on June 21st. It's an activity with 4 families, and the name is Keep Fitness, and it's with the collaboration of UW, or University of Wisconsin, and Dr. Portillo. Luis Columna. Luis Columna. I met Dr. Kolumna and he is wonderful. Sí, yo conocí al doctor Columna y él es excelente. Y otra de las cuestiones que estamos teniendo entrenamiento en el mes de julio en español es supporting decision making o apoyando las decisiones. Okay. Otra de las sesiones que, I'm sorry, another of the training that we are having on July is supporting decision making. Y lo más importante, lo estoy dejando hasta el último, el siguiente programa de radio, que es junio 14, Family Voices va a estar acompañándonos para decir el programa No lo sabías, ya lo sabes. You know, now you know. Okay. The next radio show will be on June 14, and it's the name is that. You don't know, now you know. Y otra vez más, va a ser en español el programa. And once again, it's going to be in Spanish. This radio show is going to be in Spanish. Y estamos tratando de traer una persona del Medicaid que nos acompañe para que nos dé las respuestas a tanta pregunta que existe en nuestras familias, en el uso del Medicaid. We are trying to get someone from Medicaid to answer those many questions that we have about the healthcare. Podría extenderme a más actividades que tenemos, pero ya van después de septiembre, octubre, más bien ¿cómo se llama? Para otoño y diciembre. I can extend more activities that we have, but this will be on October, September, so it's more fall. No problem. I will do my best to keep I will do my best to keep Southern Regional Center families up to date with what Padres y Hijos is doing.
Oh, ok, no hay problema. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para mantener el Centro Regional de Southern Wisconsin al día con las cosas que Padres e Hijos en Acción están haciendo. Quiero mencionar también que estamos trabajando con los fideicomisos. Ok. Ok, fideicomiso me dijo. Sí. Okay, I want to mention too that we are working with the fiscal too. Trust And funds. trust Oh, funds yes. or fiscal, yeah. Oh, that is, WISPAC nos ha apoyado Yes. bastante. Nosotros ya se completó una familia, terminó todo el proceso y estamos 4 en proceso de obtener las cuentas. Okay, yeah, one family is already done with the process. They complete the process, and we are in process with 4 more family with their account. All right, we are running short on time, and so I just have one final question for you, Hector. Se nos está terminando el tiempo, entonces tengo una sola pregunta para hacerle más, Héctor. I've always wondered with your logo. Estaba viendo su logo, estaba imaginándolo de su logo. I think the heart means love. I see a couple of older family members and a couple of kids. But what's the dog doing there? What is the dog? Ok. Yo veo que hay un perrito y también hay otros miembros de la familia, pero ¿qué quiere decir el perro ahí? Bueno, es que todo el mundo es parte de la familia, inclusive la mascota. Los niños, muchos niños con autismo, los perritos les han ayudado a relajarse. Pero es parte, ¿no? Casi la mayoría de las personas tenemos una mascota, ya sea un perro, un gato, pero la mayoría es un perrito. El por qué el verde pues significa la esperanza. El autismo, ¿verdad? El azul es por la cuestión del autismo. Lo que tenemos el corazón, el rojo, ¿verdad? Es la pasión con lo que lo hacemos. Y el fondo blanco es que lo estamos haciendo de manera sin interés, de manera pura. Lo que incluimos 2 adultos es la familia completa, puede ser el padre, la madre, puede ser el abuelo, el tío y los hijos, o sea, los siblings, que son parte importante en nuestras actividades. Eso, en pocas palabras, se requiere toda la familia, no solo el niño que tiene esa necesidad. O sea, es una de las cosas que nosotros nos presentamos con familia. Y había una actividad, decían, solo tu hijo que tiene autismo puedes participar, tus hermanos no, o hermanas no. Entonces, nosotros por eso hicimos este trabajo a todo el mundo, toda la familia. Okay. Well, the logo, the dog is part of the family too. It's like a family member, you know, it's the whole family in there. So they are even part of the family, and many pets help the kids to relax sometimes. Yes. But it's not because of that. It's everybody have a pet, and those are like, you know, part of the family too. And here the green means the hope, the blue means the autism, the red means the passion that we are putting in that to work with that. And the white means the purity. We are doing this without any other interest. We are doing this for the good sake. And the family in there is dad, mom, and uncles, grandparents, the children, everybody, the family, because we are focused on the whole family, not just the kids with the problem. Or because we see some programs that they say, okay, your child have autism. Okay, he only can participate in the program, no siblings or no the rest of the family. And we want to involve the whole family in the process. That is so important. Thank you for reminding us of that. Eso es muy importante. Muchas gracias por recordarnos eso. And I would like to thank you, Hector, for taking time out to talk with us today. I really appreciate it. Y quiero agradecerle, Héctor,
por haber tomado el tiempo de hablar con nosotros el día de hoy y compartir esto. Gracias a ustedes y disculpas porque tenemos un miembro aquí que es parte de nuestra rutina diaria, el apoyo a nuestros hijos. Yeah, thank you. And actually, we have a member in here that is like part of our routine, our children. I hope to see you at bowling. Okay, espero verlo en el bowling. Ok, gracias. See you Okay, later. thank you. Bye-bye. Bye bye. Okay, lo veo entonces. Hasta luego. Luego.